Sufrimos un apagón. Aquí, una cosa que no es extraña en República Dominicana, pero sí es extraña en el estudio. Por alguna razón se nos apagó el estudio, así que les pedimos excusas. Quiero cerrar mi comentario con relación al tema de la compensación económica. Yo decía que los abogados de la familia Espaillat han dicho que ya unas 40 personas han llegado a acuerdos con ellos. Entendemos que la mayoría de los casos estamos hablando de un acuerdo económico. Incluso puedo adelantar que hasta donde tenemos entendido, bueno, ellos anunciaron a principios de este mes que había una línea de ayuda y tengo entendido que están tratando de armar algún tipo de estructura para dar seguimiento a los casos y que esa intención existe, de dar seguimiento incluso a los casos de las familias, sobre todo de los jóvenes que quedaron huérfanos. Entendemos que incluso casi es un de orden, pero qué bueno que existe esa intención. Parece que tenemos Cualquiera diría que no quieren que yo acabe de decir lo que voy a decir. Oh, pero ¿y qué es esto? Dos veces se nos ha apagado el estudio. Esperemos que no ocurra más. Aunque bajó la luz ahora mismo. Bueno, simplemente quiero decir que he sabido que existe una intención de crear algún tipo de estructura formal y legal para dar seguimiento a las víctimas por parte de la familia Espaillat, incluso tal vez dar una mayor asistencia y seguimiento sobre todo a los huérfanos, hay niños y jóvenes que quedaron huérfanos y qué bueno que esta intención exista, aunque entendemos que difícilmente por la gravedad de este caso no haya una sanción importante en los tribunales. Pero en el caso de la familia Pérez y de Ruby Pérez, yo decía que lamentablemente este artista mantuvo su vida privada como que fuera de los focos, incluso nunca fue como tema de debate público. Lamentablemente no, afortunadamente. Lamentablemente lo que está ocurriendo ahora. Okay. Exacto, gracias, Herman. Afortunadamente y por decisión propia, él mantuvo su vida privada fuera de los focos y fuera de los medios. Y es lamentable lo que estamos viendo ahora con todo lo que se conoce y estos posibles choques incluso entre sus hijos. Insisto en que sería importante que en el caso de Zulinka, que es la cara de la orquesta en este momento, que ha decidido incluso iniciar una gira por Venezuela ahora, y incluso hace 2 o 3 días que ella estaba confirmada para el espectáculo de gala que se va a hacer en julio para celebrar la vida de Ruby y ha cancelado. Quizás una asesoría, una ausencia de las entrevistas y de los dimes y diretes para asesorarse mejor, quizás habría sido una mejor solución que uno enterarse de un acuerdo por $1 millón de pesos que yo creo que hace ruido. Una sola acotación, Edith, que tú tienes algo importante que va a mostrar. Mire, una sola acotación hago yo. Cada quien es libre, como el sol cuando amanece. Como el sol. Como el sol cuando amanece, cada quien es libre. Ok. Y le han dado al hombre, dice el relato bíblico, el libre albedrío, cierto. Eso yo lo respeto. Ahora, hay cosas que uno no entiende, su limitada capacidad no la entiende. Si lo hace el camarero y dice, está bien, deme $1 millón y deje eso así, yo lo entiendo. Yo lo podría entender más bien. Pero que lo haga esa joven que no tiene esa precariedad, supone uno, al menos supone uno. De hecho, ella está en una gira ahora por Venezuela, sepan. Está en una gira por Venezuela, por lo cual no estará en un concierto en homenaje a su padre. Yo no estoy criticándola a ella, lo que digo es que no lo comprendo. Perdonen mi limitada capacidad para entender, no lo comprendo. Si lo hace el camarero, el portero, el de seguridad, lo comprendería. Si lo hace una de las personas que estaba allí, que les regalaban una boleta, qué sé yo, y lo entendería más o menos. Pero con ella no lo entiendo. Bueno, estamos refiriendo que Zulinka Pérez ha llegado a una especie de acuerdo según los datos que han sido incorporados por la defensa del señor Antonio Espaillat y Maribel Espaillat, han llegado a acuerdo con 40 personas. Dentro de esas 40 personas o familias aparece Zulinka Pérez, que ha recibido $1 millón de pesos con los fines de su curación y por los daños que ha recibido. No veo ni en el cheque ni en esto el desistimiento ni referencia a la muerte de su padre, sino como que a los daños físicos que ella misma recibía.
Debo decir que Zulinka aparece también como testigo del Ministerio Público, ellos le interrogaron y ella aparece como testigo. Bueno. Eso habría que ponderar ahora y los procesos son así, son dinámicos. Solo quiero decirles algo de este proceso y es bueno recordarle a la gente que se está levantando a esta hora de la mañana. Estamos hablando del caso del Jet Set. Esta madrugada a las 2 de la mañana una jueza ha determinado que las medidas de coerción para estas personas son la de impedimento de salida, 50 millones de pesos cada uno, pero a través de una empresa y la presentación periódica ante el tribunal. Una vez cumplan con el pago de esta fianza a través de una compañía de garantías, ellos quedarán en libertad. Para que una persona en esta etapa esté en prisión debe existir varios postulados. Uno de ellos es que ponga en riesgo la investigación, que sea un peligro para terceros, es decir, para testigos, y que pueda evadir el proceso. La jueza ha considerado que esas situaciones no se producen. El Ministerio Público tiene un testigo estrella. Era el testigo que sustenta la posibilidad de que existiera un riesgo de intimidación de testigos. Se trata de Gregory Adames. Ahora, los abogados dedicaron buena parte de su posición al tema de Gregory. Y siempre es bueno decir, hay una canción por ahí que dice, cada quien en este mundo cuenta el cuento a su manera. Usted tiene una parte de la verdad, usted tiene otra parte. Eso no significa que la parte que usted esté diciendo sea exactamente mentira, sino que se confronta. En los medios de comunicación a veces no tenemos la posibilidad de confrontar los testimonios, de escuchar todo, de tener ese prisma. Para eso está el juzgado. El juzgador va a recibir la posición de uno y la posición de otro, la evidencia de un lado y las evidencias de otro. Como los padres cuando sus dos hijos pelean. Papi, me dio Juanito. Juanito, ven acá. ¿Qué fue lo que le hiciste a tu hermana? Entonces Juanito cuenta y la hermana cuenta y el papá toma una decisión. Es lo mismo, poniéndolo de un modo sencillo. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Gregory es el testigo estrella y existe la idea de que Gregory fue intimidado por la señora Maribel Espaillat, bajo dos postulados. Ella le llama para ir a su casa, eso es lo que sabíamos hasta ahora, y en su casa le dice, eso que tú sabes puede ocasionarle hasta 20 años de prisión a Antonio Espaillat. Eso dicho verbalmente. Y de otro lado, una publicación del periódico Diario Libre lo da por muerto, es decir, si él, sin saber que era la última vez que hablamos. Los abogados han presentado evidencias de una serie de conversaciones antes, el día 14, que es el día que básicamente se presenta esa situación, y con posterioridad al día 14. Dicen que a Gregory no le han amedrentado, si todo lo contrario, ellos le han concedido un trato afable y humano que se le ha dado por siempre. Y reproducen una serie de comunicaciones con Gregory que incluyen el punto, por ejemplo, de la noticia en Diario Libre. Entonces, aquí tengo ese chat. Dice, Gregory, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? No muy bien, eso fue el día 16 de abril, es decir, 2 días después. 8 días después. No, 2 días después de la reunión, que fue el 14, que ella fue a su casa. Okay. Y esta es la señora que le habla, Maribel, dice, no muy bien, pero ahí vamos, dígame usted, y don Daniel, el esposo, ten fe que papá Dios no te abandona a sus hijos. Y le dice que su marido está delicado, y él dice, qué pena, Dios mío. Entonces ella le dice, Gregory, yo nunca quiero que piensas que quiero insinuar o decir nada, y se lo pone en mayúscula, que a ti te haga daño o que sea mentira. Tú siempre serás como un hijo para mí. Lo que se dijo en la prensa, yo lo leí ayer, y es que sería nuestra última conversación del Jet Set, porque ya no va a existir. Cuando lo leí, entendí por qué te sentiste a ti, y estoy aquí, y te pido perdón si te ofendí. Y Gregory le dice, sí, está bien, doña, usted sabe cuánto la quiero. Ya lo sé y lo siento así, tú eres un ser muy especial, lo sabe. Y le dice ella, y él le dice, ¿sabes que nunca voy a hablar nada en contra? Dice él, ni que le haga daño, este proceso lo vamos a superar con Dios, y sé que no será fácil, pero lo superaremos juntos. Mañana me reuniré con el don, le dice Gregory en este chat. Y le dice, ya lo único que quiero es que te cuides para que puedas cuidar parece que a la hija de él y eso. Bueno, después vinieron otras conversaciones. Ella le dice, qué bueno. Incluso en una le dice, tienes que cuidarte, no seas terco, ve al médico. Todo eso, toda esa conversación. Él le dice, doña, yo trato, pero cuando duermo solo sueño tragedia. Le dice, no he podido, no he podido ni comer, pero le estoy pidiendo fuerzas a Dios.
vine al campo, me ha llamado la prensa y le he dejado claro que yo no quiero hablar con nadie. En ese momento él está así. Gregory después escribe de lo que dice la gente. Hay muchos chats ahí donde hay un trato como afable con posterioridad a la fecha de esto, porque hay que decir algo. Él dice que ella le dijo, tú sabes muchas cosas que le podrían costar hasta 20 años. Eso también hay que probarlo, porque eso es de ver, ¿verdad? De hablado. Pero si ella le dice, y si dice algo, te jode. O, si te dice algo, te vas a joder. Si le dice eso, pero ella no le dice, él no dice que ella le dice eso, él le dice, tú sabes muchas cosas que le pueden costar hasta 20 años. Entonces, constituye una intimidación en sí mismo, eso lo discute el tribunal. Por más que uno quiera, es en el tribunal que eso se va a decidir, si hay intimidación ahí. Parece que la jueza no lo valoró así. Debo decir que hay una conversación de Gregory con la asistente de este señor, de Payá, días después. Y Gregory borra el mensaje que manda escrito. En ese mensaje, dice, él le dice que el Ministerio Público lo están llamando de todos lados y que él se va a defender porque lo han dejado solo. Pero cuando él lo borra, ¡pac!, ya ella lo había capturado. Entonces dice aquí lo pone, él le dice, no, luego necesito que me llames. Ella le dice que no puede llamar, hola, y hay una llamada perdida, dice, necesito que me llames. Luego no digan que ya ni nada, me han dejado solo, yo me defenderé, tranquila, a mí me están llamando de todos los lados y el Ministerio Público, o sea, y luego elimina el mensaje. Entonces, dice que esa es una conversación que no aparece en el informe pericial. Hay una parte que está dedicada y que cuestiona un poquito que es todo lo que se ha dicho hasta ahora sea exactamente así. Las cosas son complejas, ahí habrá que analizar y no, digamos, que no es el punto determinante, porque esto lo que describe es si esta pareja constituye una amenaza para Gregory. Lo que tiene que garantizar tanto el Ministerio Público como los jueces es que él no sufra ningún daño ni ninguna intimidación. A mí me parece que los Espaillat ahora se van a recorrer y nadie va a intentar hablar con Gregory porque saben que ese es un problema. Ahora bien, con respecto a los demás aspectos de esto, porque no me quiero quedar con Gregory, uno de los aspectos fundamentales de esto es descuido o negligencia, irresponsabilidad. En esa presentación los abogados tratan de decir que esta gente sí contrataba profesionales, que ahí no hubo tanta negligencia como se ha dicho, dan una lista de profesionales, y yo no sé, pero esos profesionales, arquitectos, ingenieros y todo, son muy guanajos entonces, porque pensar que de ahí salió una lona, porque lo de la lona es verdad, dicen que no tienen constancia de caída de escombros, pero resulta que unas horas antes le cae un escombro a un ciudadano y le parte aquí en el hombro. Eso es muy difícil. Pero además coinciden los testimonios de tres empleados que lo dicen, que la situación era permanente y los finos que echaban. Lo fino, bueno, cuestiona hasta lo fino el señor. Aquí ellos tienen a un arquitecto, un ingeniero o algo así, que va a dar un testimonio, contratan gente del área de infraestructura, y cuestionan, dedica una parte a cuestionar el informe de los peritos. Incluso ellos están ofertando peritos para complementar, pero cuestiona, dice, no se proporciona el peso unitario de los cuadros, de las 4 capas de fino. Bueno, no lo sumaron, pero dice cuánto por metro cuadrado pesaban, pero bueno. Se mencionan las renovaciones del 2010, pero no se identifica en qué consistieron. El grosor de los finos es cuestionable, no se muestra ninguna membrana entre ellos. O sea, se dedica mucha parte, pero los finos están ahí, las fotos están ahí, los resultados están ahí, y tengo entendido que hay más evidencia de eso. Entonces, esa es la parte, porque la gran pregunta de este proceso es si se pudo evitar. Ahora va a resultar que fue el viento que lo tumbó. No, ahí hubo un problema, ahí hubo unos avisos, pero bueno, eso habrá que valorarlo después. Pero los abogados están para eso y estos profesionales también, o sea, hay que reconocer, cada quien va a aportar y deberá demostrar. El tema de, ellos dicen que han asistido a las personas, de hecho Germán hacía referencia y Amelia, de los aspectos de asistencia a la gente. En los interrogatorios hay gente que no parece que lo entendió así, empleados suyos, entonces ese es un problema. Pero por lo demás,
no o se lo que pudo ellos entiendan demostrar que es un trato sí. adecuado y lo que espera la persona, porque Ajá, también... exacto, si ellos entienden, por ejemplo, hay una empleada que dice, a nosotros nos dijeron que fuéramos a una terapia y a la segunda terapia de 4 nos cancelaron. Y le cancelaron la y, terapia también. No, ella no pues, dice que la cancelaron la terapia, pero, pero bueno. habría que ver. Bueno, porque exacto, sí. si ella no lo dice, pero lo dio por sobreentendido. Exacto. Si se le explicó, si se sentaron, creo que en el trato a los empleados y demás hubo un fallo. Después... Para mí, ¿Eh? que no soy abogado, que el Señor me libre, entiendo que la intención es ir aligerando la carga. Pero Papá, esa llegó es un la acuerdo idea de los contigo, abogados. sí. Pero los abogados trabajan para eso. Mira, Y yo creo que es una tú mecánica eres que ellos testigo utilizan. en un juicio, Ujú. tú tienes lentes y tú viste un crimen. Sí. ¿Qué hace el abogado contrario? Dice, señor juez, ¿Usted tenía los lentes este puestos? señor, ¿usted tenía los lentes? Sí. Y tú dices, sí, yo lo tenía. Señor juez, por favor, pregúntele al testigo, ¿cuánto tiempo él tiene que no va al oftalmólogo? Como 2 años. Señor juez, en 2 años unos lentes pierden actualización. Muy probable que esos lentes sean de revisión y él no viese exactamente lo que pasó. Es así, de eso se trata, Yo recuerdo un haitiano en el Ceibo que fue a un juicio y le salió el abogado contrario, era un crimen que él había visto. Y empezó a hablar el abogado defensor y el haitiano le dijo, ¿tú estabas ahí acaso? Yo estaba ahí. ¿Tú estabas ahí? El juez no entendía, así que se siente. Señor juez, pero no se puede venir a hablarle mentira a usted, que es un juez. Él está diciendo cosas y él no estaba ahí. Yo sí estaba ahí, pero aunque él no esté ahí, el abogado tenía derecho y la cosa fue esa. Y para eso está. El juicio es así. Ahora. Ese haitiano seguro que lo mandaron para No, él dijo, me dieron, señor juez, ellos me amenazaron. Y él dice que no. Pero si usted quiere una prueba de que me amenazaron, dígale que enseñe el culé. Entonces dice, sí, porque yo le di un puñón en el culé cuando él fue a mi casa, me que se enredaron, y le dice, ¿a qué no le enseñé el culé que tiene la herida? Después, con el tiempo, sí, es verdad, y claro que el juez no le pidió al otro que le enseñara el culé. Llevas un librito de los cuentos. Al final, no, pero es verdad eso, al final, mira, al haitiano lo mataron. Pero supuestamente nadie fue de ese juicio, fue otra cosa. El debate en un tribunal es de lo más interesante. Ahora bien, si esa gente tenía riesgo de fuga, si esa gente podía intimidar, si esa gente podía obstaculizar, si esa gente podía amedrentar, el tribunal ha considerado y le ha dado una variación de las medidas. El punto neurálgico aquí es, que ha sido de mucho debate público, es la calificación jurídica. Y a mí me llama la atención que la mayoría de las querellas dicen, o sea, de las partes de abogados que ponen en la querella, dicen homicidio involuntario. Entonces, también hay un problema que a veces hay una cosa en la prensa y otra cosa en los tribunales. Los tribunales deciden por lo que tienen los tribunales, no por lo que salga en la prensa. Por lo que usted deposita. Exacto. Luego también está el tema de la negligencia, de la irresponsabilidad. Entonces, sustraerse a eso va a ser una parte más difícil, sobre todo porque el mismo Espaillat había reconocido que eran sus empleados que ponían la cosa, que cualquiera impermeabilizaba, él lo dice con su voz. Y esa entrevista está acreditada como parte del proceso, o sea, el Ministerio Público la acredita. Entonces, discutir si eran profesionales, que eran los que hacían eso, arquitectos, ingenieros, eso va a ser como un poco difícil de ver. De modo que este proceso apenas comienza. Sabemos que hay mucha gente que pensaban, miren, los procesos son difíciles, por eso es que no se puede pedir que al otro día se presentaran, porque cuando usted va donde un juez no es a presentarle moción, que usted va a presentar pruebas. El Ministerio Público tiene que hacer una investigación, tiene que documentar su caso, y ellos tendrán que defenderse en esto, al margen de que alguna gente crea que eso es que vamos al Parque Independencia y tiramos piedra contra alguien. No, ahí hay que demostrarlo. Y evidentemente esa va a ser la parte más dura. Bueno, si ellos pudieron haber evitado eso. O sea, esa es la clave de este proceso, si se pudo haber evitado. Y hasta ahora las evidencias parecen favorecer que eso se pudo haber evitado y que no se dio a tiempo esta decisión. Ahora, otra cosa es la intimidación, otra cosa es la persecución de testigos, eso ya es. Y con respecto al informe perito forense, esos peritos, incluyendo profesionales que son de fuera del país, es muy difícil que le puedan como hacer aguas. Este es un informe preliminar. Y yo les invito a que vean la entrevista que hicimos aquí de Freenet Muñoz, que lo evaluaba.
Bueno, es lo que tenemos. y precisamente hoy tenemos como invitado al arquitecto y urbanista Marcos Barinas, que nos viene a hablar de este caso. Con él vamos a hablar, tranquilo Marcos, viene a hablar del remozamiento de la zona colonial. O sea, tenemos más de 10 años en esto. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? ¿Qué le está costando al Estado? ¿Cuáles son las expectativas que podemos tener? Que nos explique el proyecto, porque él está coordinando esta, ¿puedo decir segunda fase o tercera fase? De lo que está ocurriendo en la zona colonial, y vamos a preguntarle a Marcos a ver qué está ocurriendo allí. Pero antes, en el caso de la justicia dominicana, ayer hubo una nueva audiencia precisamente sobre el caso de Alexis Medina, que ya tiene 5 años este proceso judicial en el que este hermano del expresidente Danilo Medina, junto con otras personas, ha sido sometido a la justicia por un posible fraude al Estado Dominicano por más de 5.000 millones de pesos. Ayer entraba en la parte final de este proceso del juicio de fondo, que se le sigue a él y a los otros imputados, donde él ha comenzado a presentar sus pruebas que buscan, digamos, que desmontar la teoría del Ministerio Público. Incluso en parte del proceso él mostraba pruebas de contratos que tuvo con el Estado Dominicano, incluso antes de que el presidente Danilo Medina fuera presidente. Estaremos pendientes de este proceso, que ya tiene 5 años en la justicia dominicana, para uno de los juicios vinculados a temas de corrupción con la pasada administración, digamos, de mayor peso, por la cantidad de contratos que pudo demostrar el Ministerio Público que tenían él y sus hermanos, pero además, ¿cómo se llama? Girón. Los testimonios incluso de algunos exfuncionarios de cómo supuestamente Alexis Medina llegaba a algunas oficinas públicas diciendo, bueno, que yo soy el hermano del presidente. Vamos a ver cuáles son las consecuencias que tiene. Yo la vi esa tarjeta. ¿Tú la viste esa tarjeta? Sí, sí. Decía Alexis Medina. Sí, y decía hermano del presidente. Eso era un cargo. Hermano del presidente. Yo creía que era un relajo, digo, eso alguien lo hizo para joder, pero... Bueno, 5.000 millones de pesos es el monto calculado del fraude que dice el Ministerio Público se cometió en contra del Estado a través de este expediente, que es uno de varios, así que vamos a estar dándole seguimiento porque el juicio continúa la próxima semana. Creo que tenemos que ir a la pausa. Hoy tenemos otros temas, pero cuando regresemos vamos con nuestra entrevista de hoy.